Bueno, mis amados hermanos, estamos aquí en la novena lección de este módulo de la formación espiritual. Y en esta lección vamos a hablar de un tema bien conocido. Bueno, hemos discutido muchas veces a lo largo de nuestro tiempo juntos, que es el evangelismo y hacer discípulos. Pero yo no creo que muchas veces pensamos en el evangelismo y hacer discípulos como una disciplina espiritual. Pero realmente es. Porque todas las disciplinas espirituales tienen que ver con nuestra oración o para ayudarnos a adorarle al Señor de una manera más correcta y más intensa. Y es lo mismo con el evangelio o con el evangelismo, perdón. Porque hemos aprendido de las escrituras que todas las disciplinas espirituales son parte de nuestra adoración en toda la vida. Y eso es precisamente la razón por la que evangelizamos también. Y vemos estas cosas conectados o conectadas aquí en Juan 4:23. Por favor, que vayan conmigo a el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. En que Jesús se encuentra aquí con una samaritana, de nuevo un pasaje bien conocido para nosotros. Pero lo que es interesante aquí es la meta por la cual Jesús está con ella y la meta por la cual Él le está evangelizando. Él nos da la meta aquí en Juan 4:23, cuando Él dice, más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuántas veces dice en este pasaje la palabra adorar? Bueno, sabemos que esta fue la misión de Jesús. La mayoría de los judíos evitaron a Samaria. Ellos no querían cruzar por Samaria para ir norte a Galilea, porque había, bueno, tanto odio entre los judíos y los samaritanos por el pasado y lo que sucedió cuando los samaritanos se mezclaron con otros de las otras naciones y los judíos les vieron a los samaritanos como mestizos y como no verdaderos judíos porque ellos habían mezclado su religión. Bueno, había mucho odio entre estos dos grupos. Y por eso la mayoría de los judíos, para evitar a Samaria, ellos cruzaron el río Jordán, ellos se subieron al norte, cruzaron de nuevo en Galilea para evitar pasar por Samaria. Pero tenemos aquí en Juan 4 lo siguiente. Mira lo que dice Juan 4:4, le era necesario pasar por Samaria. Era necesario para Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque él tenía una misión ahí. Y la misión fue buscar adoradores para Dios. Porque eso realmente es la meta del evangelismo. Es buscar adoradores que van a adorarle a Dios por la gracia salvadora que Él nos muestra en Jesucristo. Jesucristo vino para buscar adoradores y pagar el precio para quitar el obstáculo de nuestro pecado y la pena de nuestro pecado, que es la muerte que merecemos, para quitar ese obstáculo para que podamos adorarle a Dios sin el temor de castigo. Esa es la razón por la que Él vino. Interesantemente, esta también es la razón por la que Él nos envía. Mira lo que dice aquí en Juan 17. Juan 17:18. Y Jesús dijo esto y cosas semejantes varias veces, pero Él dice aquí en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El punto es que de la misma manera en que el Padre le envió a Jesús, Él nos ha enviado a nosotros con la misma misión de buscar adoradores, dado lo que Jesús ha hecho.
para darnos un camino al Padre. Y vamos compartiendo que ahora el camino está abierto y todos pueden entrar para adorarle a Dios, que realmente es cumplir su propósito en vida. Esa es la razón por la que Dios nos hizo. Así que podemos decir esto, que el evangelismo, la meta del evangelismo es la adoración, y esa es la razón por la que John Piper, un predicador que hemos citado antes, él dice esto: las misiones, o podemos decir el evangelismo, el discipulado, no son la meta última de la iglesia. La adoración lo es. Las misiones existen porque la adoración no. Es decir, la meta final y última de la iglesia es la adoración de Dios. Y las misiones existen porque no hay adoradores en todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones del mundo como Jesús merece. Así que no vamos simplemente para hacer evangelismo y para hacer discípulos, vamos para hacer evangelismo y hacer discípulos porque Jesús merece toda la adoración. Pero ¿qué es el origen y el contenido de la evangelización? Y yo sé que para ustedes esto va a ser un repaso, así que no nos vamos a demorar mucho aquí. Pero el evangelismo, la palabra evangelismo viene de la palabra griega evangelion o euangelion. Euangelion significa buenas nuevas, y ustedes saben que la idea de buenas nuevas viene no inmediatamente o no primeramente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Por ejemplo, mira lo que dice aquí en Isaías 40. Isaías 40. Vemos aquí lo que dice en los versículos 6 a 11. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Toda su gloria como flor de campo, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas, di a las ciudades de Judá, ver aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Estos son las buenas nuevas. Estos son las buenas nuevas de que Isaías habla en los versículos anteriores, cuando él dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego él habla de voz que clama en el desierto, obviamente refiriéndose a Juan el Bautista. El contexto aquí en Isaías 40 es que Dios va a recibir su pueblo del cautiverio. Él va a llevar su pueblo de Babilonia de regreso a Jerusalén para restaurar el reino de Dios. Y estos son buenas nuevas. Y los autores del Nuevo Testamento usan esta frase con ese trasfondo de victoria en batalla, como Evangelion se usa en diferentes contextos, y también del exilio que fue acabado y terminado por Dios para hacer bien a su pueblo de nuevo. Estas son las buenas nuevas. Y en el Nuevo Testamento vemos que la victoria en la batalla es la victoria que Cristo ganó sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y el exilio de que Él nos salva es el exilio de nuestro pecado y el exilio de nuestra separación de Dios, que Él ha vencido dándonos un camino en sí mismo. Él es el cumplimiento de las buenas nuevas de Dios.
Por eso no es ninguna sorpresa entonces que Jesús comience su ministerio citando Isaías 61. Mira esto, Isaías 61 del 1 a 3. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Jesús vino para darnos buenas nuevas. Y él hace esto usando el trasfondo del uso de evangelion o buenas nuevas en el Antiguo Testamento, porque él es el que cumple la mayor victoria del mundo, no solo sobre un ejército de una nación extranjera, sino sobre la muerte y el pecado y Satanás, el principal enemigo. Y no es solo que él quiere salvarnos de un exilio en otra tierra, él quiere salvarnos de nuestro exilio separado de Dios. Y él hace esto según Isaías 52, haciendo dos cosas. Mira, Isaías 52:7, y ustedes van a recordar esto de nuestro módulo en la teología bíblica, pero dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y mira, versículo 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. El pueblo de Dios esperaba dos componentes de las buenas nuevas. Uno, la salvación del pueblo y otro, la derrota de los enemigos de Dios. Y Jesús vino para darnos salvación a través de la cruz. Y a través de la cruz, Él ha aplastado la cabeza de Satanás. Así que Él es el cumplimiento de las buenas nuevas del Antiguo Testamento. Y esa es la razón por la que, mira la cita por Mark Dever, el pastor aquí de la iglesia que se llama Capitol Hill. Él dice, la buena noticia es que el único Dios que es santo nos hizo a su imagen para conocerlo. Pero pecamos y nos separamos de él. En su gran amor, Dios se hizo hombre en Jesús, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, cumpliendo así la ley misma, tomando sobre sí mismo el castigo por los pecados de todos aquellos que se volvieran y confiaran en él. Él resucitó de entre los muertos, mostrando que Dios aceptó el sacrificio de Cristo y que la ira de Dios contra nosotros se había agotado. Ahora nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y confiar solo en Cristo para nuestro perdón. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo, nacemos de nuevo a una vida nueva, una vida eterna con Dios. El Evangelio llama a los pecadores a arrepentirse y creer en Jesucristo para el perdón de pecados. Pero tenemos que recordar, mis amados hermanos, que en la disciplina espiritual que llamamos el evangelismo, tenemos el concepto y la idea necesaria de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. En un libro que se llama El Evangelismo y la Soberanía de Dios, J.I. Packer dice lo siguiente. La definición del evangelismo es presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo a las personas pecadoras para que puedan poner su confianza en Dios a través de él, Cristo, para recibirlo como su Salvador y servirlo como su Rey en la comunión de su iglesia. Bueno, muchas veces yo creo que podemos desanimarnos en esta práctica del evangelismo y hacer discípulos, y la razón por la que hacemos esto es porque dependemos de nuestro poder en lugar de la soberanía de Dios. Él es el que tiene que dar el resultado.
Cuando hacemos el evangelismo, lo hacemos como una adoración a Él, sabiendo que Él tiene que tomar la semilla y causar el crecimiento. Entonces podemos pensar en el evangelismo como adoración. No estamos haciéndolo porque todo depende de nosotros. Estamos haciéndolo porque Él nos ha mandado a hacerlo y también porque es un acto de adoración hacia Dios. Por eso decimos que el evangelismo es inseparable de la vida de un creyente. Bueno, no hay ningún creyente, no hay ningún discípulo de Jesús que puede evitar el hecho de que Él nos ha llamado a evangelizar. El evangelismo no es simplemente para los profesionales, los que tienen el, entre comillas, don de evangelismo. El evangelismo es para cualquier creyente. ¿Por qué? Porque evangelizamos porque hemos sido evangelizados. Nuestro deseo de compartir el evangelio viene del carácter mismo de nuestro Dios. Por ejemplo, mira lo que dice Isaías 55. Isaías 55:1 que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hemos recibido algo infinitamente valioso, pero lo hemos recibido gratuitamente. Y esa es la razón por la que Pablo dice que él es un deudor a todo el mundo. Porque él había recibido algo de tanto valor que él tenía que compartirlo con cualquier persona que quisiera escuchar. Somos deudores para compartir este mensaje a todos, porque es tan bueno lo que hemos recibido. En este sentido, no se espera que todos usemos los mismos métodos de evangelizar, pero se espera que todos evangelicemos. Es una expectativa de cualquier persona que ha recibido el evangelio. ¿Cómo sería el contrario? Si hemos recibido algo tan valioso, ¿tiene sentido que no quisiéramos compartirlo? Eso no tiene ningún sentido. Si realmente entendemos lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, eso nos va a impulsar de compartirlo. No vamos a poder dejarnos de compartir lo que Él ha hecho por nosotros. Ok. Entonces, el evangelio es un asunto de obediencia. Sabemos que eso es algo que Jesús nos manda a hacer. Mira lo que dice, bueno, Juan 20:21 es precisamente lo que Él dice en Juan 17:18. Él nos envía con su misión para buscar adoradores. Esta es una de las razones por las que Él nos salvó, para enviarnos. Y sabemos de Mateo 28:18 al 20, que cuando Él dice ir a ser discípulos, estos verbos están en el modo imperativo. Esta no es una sugerencia, es un mandato. Él nos manda. Y lo que es interesante, lo que Él promete aquí en Mateo 28 también. Mira lo que Él dice en Mateo 28:18 al 20. Él dice a fin de la gran comisión: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sabemos que comenzamos el libro de Mateo hablando de Emmanuel, que Dios está con nosotros. Jesús, ellos le dieron su nombre, Jesús, Él es Emmanuel, porque Él es Dios con nosotros. Y terminamos el mismo libro diciendo la misma cosa, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay que entender el contexto aquí también. Porque el punto es que Él está con nosotros, especialmente cuando estamos obedeciendo su mandato de hacer discípulos. Y necesitamos la promesa de su presencia, porque vamos a ir a unos lugares donde ellos no quieren seguirle a Jesús.
Y Él nos recuerda aquí que Él tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra y que Él está con nosotros cuando vamos a esas personas que no quieren obedecerle, pero Él tiene la autoridad para transformarles y hacerles seguidores. Y bueno, vamos en esa confianza. Él está con nosotros. Y sabemos también, si Él está con nosotros hasta el fin del mundo, eso significa que esta obra de evangelizar y hacer discípulos debe continuar hasta el fin del mundo. Es decir, hacemos esto hasta que Él venga. Pero el evangelismo no es simplemente una cuestión de obediencia, es una cuestión de gratitud. Bueno, es una respuesta correcta a la gracia salvadora de Dios. Por ejemplo, mira aquí en Salmo 116. Salmo 116, 12 a 14. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación y invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bueno, el versículo 13 habla de la respuesta de la adoración. Él dice, bueno, yo voy a tomar la copa de la salvación y invocar el nombre de Jehová. Eso es una respuesta de adoración, dado sus beneficios hacia nosotros. Pero también en el versículo 14 tenemos algo sobre la alabanza pública de la gracia de Dios. Él dice, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Es decir, hay un aspecto de gratitud pública que debe ser parte de nuestras vidas si realmente hemos recibido la gracia salvadora de Dios. Queremos que otros conozcan a Dios, que otros vean lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esa es una respuesta correcta y apropiada. Por eso, Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de predicadores, es, bueno, el título que muchos le han dado. Él dijo esta cita: esto mostrará que no estamos avergonzados de nuestro Señor. Y puede ser un gran beneficio para aquellos que nos miran y nos escuchan públicamente proclamar las alabanzas de nuestra oración de escuchar a Dios. ¿Cómo pueden hacer esto aquellos que nunca han confesado con su boca a su Salvador? Oh discípulos secretos, ¿qué decís a este versículo? Sean alentados a venir a la luz y poseer a su Redentor. Si en verdad has sido salvo, acércate y decláralo en su propia manera señalada. Bueno, es la expresión correcta si hemos entendido la gracia salvadora de Cristo, pero también es una expresión de piedad. Es una expresión de piedad. Proverbios 11:30 dice lo siguiente. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Es una expresión de piedad y sabiduría cuando evangelizamos. Eso es lo que Proverbios 11:30 dice. Es el fruto de nuestras vidas cuando evangelizamos y es una expresión de que tenemos la sabiduría de Dios. En un sermón predicado sobre este versículo, Spurgeon de nuevo dijo lo siguiente: el primero es, la vida del creyente está o debería estar llena de bendición del alma. En segundo lugar, la búsqueda del creyente siempre debe ser ganar almas. Debe ser una búsqueda constante. Unas preguntas para nosotros, amados hermanos. ¿Nuestras vidas reflejan a Cristo? ¿Somos a través de nuestro testimonio una bendición para los que nos rodean? ¿Reflejamos a Cristo? ¿Estamos buscando ganar almas por el evangelismo porque sabemos que esta es una expresión de nuestra gratitud hacia Dios, pero también la piedad?
Bueno, sabemos y no vamos a demorarnos mucho aquí, pero el evangelismo, de nuevo, no es algo que pertenece solo a los que tienen el don de evangelismo, como decimos antes, o como dijimos antes. Bueno, hay muchos que leen el pasaje como Efesios 4:11 y dicen que, bueno, algunos son evangelistas, así que el evangelismo pertenece a ellos. Pero mis amados hermanos, lo que es interesante es que 1 de Pedro 2:9 nos da la doctrina del sacerdocio de cada creyente. La doctrina del sacerdocio de cada creyente. Mira aquí 1 de Pedro 2:9, un versículo bien conocido. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados hermanos, Pedro no está escribiendo aquí a un grupo especial de líderes que tiene el don de evangelismo. Él está hablando del pueblo de Dios que es la iglesia, y cada persona que pertenece a la iglesia debe anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Si ellos han sido llamados de las tinieblas a la luz, hay la expectativa de que uno va a anunciar, porque eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía dos funciones: de representar el pueblo delante de Dios y representar a Dios al pueblo. Así que lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos diciendo aquí es que el pueblo de Dios debe anunciar las virtudes de aquel. Eso es representarle a Dios delante del mundo. Pero lo que es interesante también es que debemos ser los que ofrecen sacrificios a Dios. Y tú dices, no, pero el sacrificio se acabó cuando Jesús vino. Claro que sí, pero estoy hablando de otro sacrificio. Mira conmigo a Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15. Mira lo que dice aquí en el versículo 16. Pablo dice que él había recibido la gracia de Dios para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice, yo estoy funcionando como un sacerdote cuando yo ofrezco una ofrenda de personas que han sido regeneradas por la predicación del evangelio. Entonces, como un real sacerdocio, representamos a Dios al pueblo al anunciar el evangelio y presentamos a Dios una ofrenda, como los sacerdotes hicieron ofrendas en el Antiguo Testamento. Hacemos la ofrenda de personas que han sido regeneradas, en que hemos engendrado el evangelio al predicarles la palabra. De esa manera somos un real sacerdocio. Entonces, bueno, como sacerdotes, como el pueblo de Dios, esta es una obra para todos, no es una obra que pertenece a solo un grupo. Pero no solo somos un real sacerdocio, somos embajadores también. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 18 y adelante. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en medio de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Dios. Un embajador es alguien enviado por la embajada que representa una nación en una tierra extranjera. Hay una embajada de los Estados Unidos ahí en Nicaragua o en diferentes naciones, y la embajada representa el país de Estados Unidos ahí.
Como embajadores hemos sido enviados por la embajada. ¿Qué es la embajada? La iglesia. Porque estamos en una tierra extraña. Estamos como extranjeros aquí, pero representamos el reino de Dios como sus embajadores en una tierra extranjera. Somos sus embajadores. Y tenemos que representar los asuntos del reino, dado la autoridad que él ha dado a la embajada, que es la iglesia. Así que como hemos visto en cuanto a el rol de la iglesia existe para ser la embajada del reino de Dios aquí en la tierra y para definir por el testimonio quiénes son y quiénes no son ciudadanos del reino de Dios. Y somos embajadores para hacer esa obra y para predicar el evangelio como representantes del reino. Así que el evangelismo, además de todo esto, es empoderado. Una de las cosas que nuestros miembros probablemente nos van a decir cuando hablamos del evangelismo es que ellos tienen miedo. No, pastor, yo no sé, yo no puedo hacer el evangelismo porque me asusta, tengo miedo, yo creo que voy a fallar, yo creo que esto o aquello. Podemos tener miedo de nuestra propia falta de capacidad, podemos tener miedo del rechazo, tener miedo de la pura seriedad del mensaje. Pero la mejor manera de superar tales temores es tener una visión bíblica de la evangelización. Había un hombre que se llama Adoniram Hudson, que era misionera en Birmania. Yo quiero que ustedes vean lo que él dijo. A pesar de que se le dijo en su camino que Birmania era impermeable al evangelismo cristiano, a pesar del hecho que él tenía que esperar años antes de ver cualquier conversión, a pesar del hecho que él había condenado de 17 años de prisión y muchas otras dificultades, incluyendo una batalla de toda la vida en el calor de 108 grados con cólera, malaria, disentería, miserias desconocidas, que llevaría a 2 de las esposas de Hudson y 7 de sus 13 hijos y colega tras colega a la muerte. Él se quedó ahí porque él creía que no solo fue el evangelismo algo que Dios le había enviado a hacer, pero fue empoderado por Dios. Y esa es la razón por la que él tuvo la confianza de quedarse ahí con estas dificultades y seguir sabiendo que Dios iba a dar la cosecha. Y eso es precisamente lo que sucedió. Vemos lo mismo con Pablo, por ejemplo, en Corinto, cuando él estuvo ahí sabiendo que él iba a enfrentar muchas dificultades. Y él dice aquí en Hechos 18 lo siguiente, cuando él estuvo en Corinto, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y mira esto: ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ustedes saben lo que Dios estaba diciendo a Pablo aquí, lo que Jesús estaba diciendo a Pablo. Él está diciendo esto: estoy contigo y yo tengo mucho pueblo aquí. Bueno, debemos entender que Pablo no había predicado el evangelio todavía. Lo que Jesús está diciendo es que yo tengo muchas ovejas aquí que van a escuchar el evangelio y ser convertidos, porque yo voy a obrar soberanamente para que eso suceda. Tenemos la misma promesa. Y mira lo que Jesús dice en Juan 10:16. Él dice a sus discípulos que eran judíos: yo tengo otras ovejas que no son de este redil y yo debo traerlas también para que seamos un solo rebaño con un solo pastor. ¿Qué es el punto? Jesús está diciendo a los que no han oído todavía: yo tengo ovejas entre las naciones y yo debo traerles también a través de ustedes. Así que deben ir con la confianza de que yo tengo ovejas ahí
que te van a hacer caso, ellos van a escuchar y deben tener la confianza de que yo voy a trabajar y obrar soberanamente en sus corazones para que ellos te hagan caso, para que ellos escuchen. Y también sabemos de Hechos 1:8 que no vamos en nuestro propio poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Interesante que la gente a veces se enfoca en el Espíritu Santo pensando en las cosas que Él hace, pero olvidan que la cosa principal que pasa cuando el Espíritu Santo nos llena es que somos testigos de Él. Hemos recibido poder para ser testigos de Él. Mártires es la palabra en griego. Entonces sabemos que tenemos un evangelio empoderado por Dios y esa es la razón por la que no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. En el evangelio tenemos el poder para darnos la justicia de Dios a través de la imputación de esa justicia en unión con Cristo a través de la fe. Por eso el evangelio es poder. Bueno, la evidencia de que el evangelio es poder también es una vida cambiada. El Espíritu Santo puede cambiar nuestras vidas a través del evangelio. Es poder para la salvación. Y como dice Don Whitney, parte de la belleza de nuestro mensaje es que Dios salva a los pecadores, pecadores como nosotros. Y la práctica de una vida cristiana consistente empodera al evangelismo. Es decir, nuestra vida puede respaldar nuestra predicación. Si vivimos lo que predicamos, la gente va a ser más disponibles o más dispuestos de escucharnos. Pero también mira esto, una recuperación cristiana de nuestra propia vida no cristiana fortalece nuestro testimonio de otra manera muy creíble. ¿Qué es decir eso? Cuando alguien puede decir lo que el evangelio ha hecho en nosotros, de convertirnos de lo que éramos a lo que somos ahora, eso es un testimonio muy creíble al poder del evangelio. Dios se deleita en usar instrumentos débiles para que solo Él obtenga la gloria. Bueno, ¿tú te sientes capaz de hacer esta obra? Probablemente no, y tampoco yo. Pero debemos pedirle a Dios la gracia de hacerlo. Él ha prometido en su palabra dar gracia a los humildes, y si le pedimos para su ayuda, Él le encanta ayudarnos en nuestra debilidad. Debemos depender de Él y no de nuestras propias fuerzas, y por eso las palabras de Pablo en 2 Corintios deben ser también nuestras. Mira lo que dice 2 Corintios 3:5. Él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A Dios le encanta mostrar su poder en vasos de barro, en nuestra debilidad, al darnos lo que necesitamos para servirle a Él, porque eso glorifica su poder y su capacidad. Esa es la razón por la que 1 de Pedro 4 dice lo siguiente. Mira conmigo 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay una manera de no glorificar a Jesucristo en nuestro evangelismo y servicio. ¿Qué es esa manera? De no hacerlo por su poder. Es cuando dependemos del poder de Dios y la gracia de Dios que Él tiene que darnos para que podamos hablar y para que podamos servirle a Él, que Él recibe la gloria. No solo tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero como hemos dicho ya, el Evangelio mismo es poderoso. La palabra es viva y activa. El Evangelio es el poder de Dios, porque a través del Evangelio las personas pueden llegar a ser justos.
por la fe en Cristo Jesús. Ese es el poder. El Evangelio puede darnos lo que nunca podríamos lograr por nuestros propios esfuerzos. Puede darnos la justicia misma de Dios. Por eso es poder. ¿Y cómo debemos medir el éxito en el evangelismo? ¿Cómo debemos medir el éxito? Yo creo que si observamos la vida y el ministerio de Jesús con una perspectiva mundana, pensaríamos que Jesús era un fracaso en su ministerio. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que le dejaron a Jesús, le dieron la espalda. Vemos eso, por ejemplo, en Juan 6, cuando había una multitud que le dejaba. Y hay la tendencia o hay la tentación por lo menos de pensar, wow, eso es lo que Jesús quiere. Que la gente le dé la espalda, porque eso le pasó una y otra vez. Bueno, quizás Jesús es un fracaso en su ministerio, pero no. Porque sabemos que él estaba formando los que realmente querían seguirle. Y él podía hacer a través de ellos lo que es mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Y lo que vino a través de 11 hombres y otros seguidores de Jesús en su ministerio es el movimiento cristiano que tenemos hoy día en todo el mundo. No, el éxito en el evangelismo no son los resultados que podemos ver nosotros mismos, es simplemente compartir el evangelio sabiendo que Dios puede hacer con esa semilla mucho más allá de lo que podemos imaginar. Debemos ser fieles y confiar en Dios para los resultados. Yo quiero leer Eclesiastés 11 en este punto. Eclesiastés 11, que dice lo siguiente, Eclesiastés 11, 4 a 6. El que al viento observa no sembrará. El que mira las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino de viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Él dice, bueno, ustedes deben detener de simplemente mirar hacia afuera o pensar tratando de resolver todas las cosas del mundo y hacer tu trabajo que Él nos ha dejado. Como los discípulos estaban mirando hacia arriba cuando Jesús ascendió y los ángeles tenían que decirles, bueno, es hora de trabajar. Hay que sembrar. No tiene que entender de todo. Hay que sembrar. No tiene que entender cómo Dios da los resultados. Hay que sembrar. Pero también el evangelismo es una disciplina. El evangelismo es una disciplina que debemos cultivar en nuestras vidas. Quiero leer Colosenses 4, 3 a 6 y simplemente sacar algunas conclusiones de cómo podemos disciplinarnos para el evangelismo. Colosenses 4, del 3 a 6, mira esto, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos 3 por lo menos principios aquí que podemos sacar de este pasaje. Primero debemos orar. Pablo les pidieron que oraran por él
sabiendo que solo fue por el poder del Espíritu Santo que él podía hablar con denuedo y claramente como debería. Bueno, mis amados hermanos, necesitamos la misma oración, porque no somos capaces de predicar este evangelio como deberíamos sin la oración. Segundo, debemos ser sabios. Debemos ser sabios. Mira lo que dice el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El punto aquí es que no tenemos mucho tiempo. Y lo que es sabio, según Proverbios 11, es ganar almas. Así que debemos redimir el tiempo, debemos comprar el tiempo, que es lo que significa redimir, es comprar algo de regreso. Debemos comprar el tiempo al usar el tiempo para encontrarnos con los incrédulos que necesitan saber el evangelio. Necesitamos vigilar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestras acciones no socaven la credibilidad de nuestro testimonio cristiano. ¿Nos disciplinamos vivir vidas piadosas que encomiendan el evangelio o somos descuidados en la manera en que vivimos ante un mundo que observa? Y eso nos lleva a un pasaje en Tito. Mira Tito 2. Tito capítulo 2, el versículo 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nuestras vidas deben adornar la gracia de nuestro Dios, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tercero, como vemos, aquí debemos buscar oportunidades para dar testimonio. De nuevo, eso es usar bien el tiempo, redimir el tiempo, aprovechar al máximo toda oportunidad. No debemos salir de la casa pensando que Dios no nos puede usar en cualquier situación. Debemos estar buscando oportunidades para que Dios nos use. Puede ser ahí en el mercado, puede ser ahí en la casa de un amigo, puede ser ahí en el vecindario, el barrio, puede ser ahí en el trabajo. Pero yo creo que Dios está siempre dándonos oportunidades y Él quiere que redimamos el tiempo. El tiempo es corto y debemos estar llenos de un sentido de urgencia en compartir el evangelio. Don Whitney sugiere comer regularmente con los no cristianos. Eso es una manera, una cosa que hacemos nosotros es que tratamos de invitar a los que queremos alcanzar con el evangelio a nuestra casa. Puede ser que ustedes hacen lo mismo. Pero esa es una buena manera. Bueno, vemos a Jesús a lo largo del libro de Lucas comiendo con pecadores, comiendo con los incrédulos, comiendo con los publicanos incluso. Yo creo que eso es una buena manera. Invitar a la gente a nuestra casa para compartir con nosotros es una buena manera de introducirles a Jesús. Otra cosa que debemos sacar de este pasaje es tener cuidado con lo que decimos. Mira lo que dice Colosenses 4:6. Colosenses 4:6 de nuevo. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre con gracia, mis amados hermanos. ¿Sabe qué? Puede ser que el contenido de nuestro evangelismo sea correcto, pero nuestra forma de hablar no lo es. Y nuestra forma de hablar debe comendar el contenido que estamos presentando en el evangelio. Puede ser que cuando presentamos el evangelio sin la gracia de que hablamos, la gente va a pensar, yo entiendo el mensaje, pero no lo veo en tu vida. Y mis amados hermanos, yo creo que muchas veces nosotros necesitamos ese recordatorio, necesitamos recordar la importancia de hablar con gracia y con unos con otros. Yo creo que muchas veces podemos tender
de no hablar con nuestros hermanos y hermanas en Cristo de una manera que está llena de gracia. Nuestro hablar es algo bien importante. Bueno, hay diferentes recursos que podemos usar. Yo les he enseñado qué es el evangelio, los 4 elementos del evangelismo: Dios, hombre, Cristo y respuesta. Hay otras cosas como 2 maneras de vivir, explicar el cristianismo, otros recursos que podemos compartir con ustedes y otros recursos que quizás ustedes han usado que deben compartir con nosotros. Pero aquí hay 3 preguntas para que reflexionemos. Vamos a terminar con una cita de Spurgeon. 3 preguntas. Puesto que se espera evangelismo, ¿obedeceremos al Señor y testificaremos? Puesto que el evangelismo está empoderado, ¿creeremos que Dios puede usar nuestras palabras en la salvación de otros? ¿Creemos que Dios puede usar la palabra de Dios a través de nuestras bocas para salvarle a alguien? Y puesto que el evangelismo es una disciplina, vamos a planear para hacerlo. Nos vamos a comprometer, por lo menos una manera de evangelismo intencional en el futuro cercano. Bueno, hemos hablado de nuestro oikos, nuestra área de influencia. Tenemos oportunidades, mis amados hermanos, y lo hacemos porque Él es digno. Sería bien llevarle a alguien de la iglesia que necesita aprender cómo evangelizar contigo cuando te vas para evangelizar, o cuando te vayas para evangelizar. Sería bien tener un discípulo, 2 discípulos ahí contigo, observando, aprendiendo. Como dijimos ayer, la oración a veces se aprende de ver a otras personas orando. De la misma manera, el evangelismo se aprende de ver a otros evangelizando. Para terminar, déjame leer una cita de uno de los sermones de Spurgeon. Él dice: no cuenta nada que valga la pena acerca de la vida y el alma y la energía de tu pastor, sino el ganarte para Cristo. Nada más que tu salvación puede hacerme sentir que el deseo de mi corazón es concedido. Le pido a cada trabajador aquí que se asegure de esto, que nunca se aparte de enfocarse en este objetivo. En el centro de este objetivo también, es decir, que pueda ganar almas para Cristo y verlas nacer para Dios y que sean lavadas en la fuente llena de sangre. Que los corazones de los obreros duelan y anhelen y sus voces lloren hasta que sus gargantas estén roncas, pero que juzguen que no han logrado nada hasta que al menos en algunos casos los hombres sean realmente salvos. Como el pescador anhela tomar el pez en su red, como el cazador brama para llevar a casa su botín, como la madre suspira para sujetar a su hijo perdido a su pecho, así desmayamos por la salvación de las almas y debemos tenerlas o estar listos para morir. Sálvalos, Señor, sálvalos por amor de Cristo. Que tengamos la misma urgencia cuando pensamos en la obra de hacer evangelismo y discipulado.